Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, que se refiere justamente ya a lo que corresponde al Estado boliviano, es decir, esta parte introductoria de lo que es la contabilidad gubernamental integrada. En ese sentido, vamos a compartir pantalla con ustedes y poder mostrarles mejor. Ahí está. Ya, entonces vamos a ver nosotros en esta parte de nuestro contenido de saberes. Vamos a justamente empezar con nuestra unidad 1. Estamos iniciando esta introducción a la contabilidad gubernamental, en la que tenemos como primer punto, bueno, primer y segundo punto, justamente esto de la base legal de la contabilidad gubernamental y la base técnica de la contabilidad gubernamental. Pero ahí nos hacemos una pregunta, entonces, ¿cuándo surge, cómo se crea esta contabilidad gubernamental? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuándo surge? Evidentemente, esta contabilidad gubernamental integrada no surge cuando se crea el Estado. Evidentemente que no. Normalmente, esta contabilidad gubernamental integrada, que evidentemente es una conceptualización, es una práctica que se realiza solo en las entidades del sector público, ojo, ¿no? Denominada también esta contabilidad gubernamental integrada como una disciplina que tiene sus propios, ¿no es cierto?, su propia normativa, sus propios principios técnicos, ¿no? Y que además se utilizan algunas prácticas, algunas técnicas de la contabilidad financiera, la que nosotros conocemos hasta este momento, ¿no? Estos principios, permítanme, y los vamos a mencionar. No estoy haciendo propaganda ni nada por el estilo, pero por practicidad, porque encontramos la información rápido, tenemos el Colegio Departamental de Auditores de Cochabamba, ¿de acuerdo? Evidentemente existe nuestro Colegio Nacional de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, existe también la página del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Potosí, pero cuyas páginas están todavía en construcción y todavía no tenemos información al alcance. En esta página del Colegio Departamental de Auditores Cochabamba, sí tenemos esa información a disposición, ¿no? Es una de las ventajas de esta página, ¿no? Ahí está, auditores.org.bo. Y aquí en esta primera pestaña, como normativa legal, se tiene constitución política, leyes tributarias, leyes laborales, leyes comerciales, decretos tributarios, laborales, comerciales, normas de contabilidad y normas de auditoría. Todas estas otras están en construcción. Pero estas últimas dos, miren, estas últimas dos, que se refieren a normas de contabilidad y normas de auditoría, ya están disponibles. Eso es lo bueno, esa es la ventaja, por eso recomiendo, cuando uno quiere acceder rápidamente a las normas, pues nos dirigimos a este colegio, que lo tiene rápido, a la mano, ¿no? Pinchamos en normas de contabilidad, nos bota esta otra ventana que nos dice, aquí están las normas de contabilidad del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, las normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad, una resolución del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad y justamente las normas de contabilidad del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Estas, pinchamos ahí y ahí tenemos nosotros a disposición las 14 normas vigentes hasta ahora, hasta el momento. Ahí están las 14 normas vigentes. Ahora, decimos, vamos a utilizar también estas normas. Sí, son muy similares estas que contienen esta primera norma, que contiene los principios y normas técnico-contables generalmente aceptados en la preparación de estados financieros.
Si nosotros le damos descargar, miren, les va a botar una ventana emergente. Si es en celular, evidentemente les va a descargar el archivo en PDF, ¿no? Entonces esperamos a que cargue y tenemos nosotros ya esta norma, miren. Y evidentemente en principios generales, que es el punto 2, ahí tenemos los principios que nosotros ahora empezamos a recordar, ¿no? Ente, bienes económicos, moneda de cuenta, empresa en marcha, evaluación al costo, ejercicio, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, materialidad y exposición. Esas son las normas, los PCGAs que nosotros habíamos aprendido, que también los vamos a utilizar en la contabilidad gubernamental, decíamos, con algunas leves diferencias. Y luego vamos a ver por qué la contabilidad gubernamental tiene sus similitudes y además tiene sus propias normas técnicas. Con anterioridad al año 1990, que es cuando surge esta ley de administración y control gubernamental, ¿no? Se tenía básicamente, y vamos a abrir nuestra planilla, permítanme, vamos a abrir una planilla de trabajo. La contabilidad gubernamental maneja 3 ramas, tiene 3 subsistemas, ¿de acuerdo? Vamos a ver enseguida cuáles son los subsistemas de la contabilidad gubernamental. Ahí está, ampliamos y justamente maneja 3 tipos de información. Información patrimonial, maneja también, ¿no?, información presupuestaria y maneja por último información de tesorería. Esos 3 la contabilidad gubernamental. Ahora, ¿qué manejamos en la información patrimonial? Manejamos aquí un conjunto de bienes, un conjunto de derechos, un conjunto de obligaciones, un conjunto de recursos, un conjunto de gastos. Este tipo de información manejamos. En la información presupuestaria simplemente manejamos recursos y gastos. Y en información de tesorería también recursos y gastos. Entonces, esos 3 tipos de información se manejan, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? A partir del año 1990, que es cuando surge esa gran ley que condiciona, que da las pautas, las normativas para el manejo de la contabilidad. Hasta antes de eso, estas informaciones que se manejaban, permítanme, vamos a convocar a nuestro marcador virtual. Ahí tenemos. Ya. Entonces ahí tenemos, miren, hasta antes de la emisión de nuestra ley 1178 de los sistemas de administración y control gubernamentales, esta información, los que preparaban esta información iban en una dirección. Los que preparaban esta otra información presupuestaria iban en otra dirección. Los que preparaban tesorería iban en otra dirección. Entonces, cada quien por su lado. No concordaban, ¿no? No se organizaban en conjunto. No podíamos obtener información integral, por ejemplo, que incluya a los 3. No se podía, no sucedía eso hasta antes de la ley. Entonces, cada quien jalaba por su lado, en pocas palabras, perdonen la expresión, pero cada quien iba por su lado. Entonces,
Para evitar eso, ¿no es cierto? Para evitar eso, dijeron, propondremos una ley que pueda darnos las pautas de administrar y de controlar. Y es así que surge en el año 1990, el 20 de julio, esta ley, ¿no? La ley 1178, denominada Ley, ¿no es cierto?, de sistemas de administración y control gubernamental. ¿Ya? Entonces, ahí surge. Y en ese momento es cuando estas informaciones que se preparaban empiezan a trabajar, ¿no es cierto? Empiezan a trabajar como un sistema, en conjunto. Todos llevan, todos trabajan en conjunto. ¿Ya? Entonces, a partir de ese momento, esa información empieza a funcionar como sistema. Y esa es nuestra base legal, ¿ya? La Constitución Política del Estado, la Constitución Política del Estado y la Ley 1178 es la base legal de la contabilidad gubernamental integrada, ¿de acuerdo? Ahora, en este sentido de manejar la Ley 1178, que es nuestra ley matriz, la más importante, cualquiera de nosotros que quiera postularse a un cargo en alguna entidad gubernamental, estatal, tiene que dominar este aspecto, ¿no? De la ley 1178. Con seguridad, como requisito está, ¿no? Que se tenga cursos, que se tenga conocimiento, experiencia, manejo de los sistemas de la ley 1178. Con seguridad. En cualquier entidad pública se tiene este requisito. Entonces, en ese entendido, nosotros vamos a pasar a hacer la evaluación, el estudio y evaluación de esta ley 1178, pero no lo vamos a hacer hoy todo. Vamos a ir paso por paso, ¿no? Es bastante extensa esta ley por los sistemas que maneja, entonces vamos a ir poco a poco, ¿no? Poco a poco, enterándonos, poniéndonos al tanto de qué es lo que contiene esta ley 1178. Y que justamente es el nacimiento de la contabilidad gubernamental integrada. ¿Y por qué se lo denomina integrada? Porque justamente se integran ya ahora sí a partir de ese momento estos tres tipos de información. Ya no van cada quien por su lado, como antes de esta ley, ¿no? Ahora ya todos trabajan en conjunto. ¿Ya? Entonces, como primer punto, vamos a hacer la evaluación y el estudio de nuestro primer tema, ¿ya? Antes de eso, una pequeña pausa, un pequeño receso, ¿ya? En esta parte, estoy hablando, no un receso de que nos vayamos a ir, en esta parte, ¿no? Vamos a hacer el estudio de la ley 1178. Antes de eso, voy a mostrarles el solucionario de la práctica del día de ayer, que debían de haber entregado ya. No lo hicieron todos. Sus motivos tendrán, ¿no? Entonces, ayer decíamos, teníamos dos actividades. La actividad 1 que nos decía el balance general de Industrias Martínez, que fue preparado por el propietario, quien nunca estudió contabilidad, aun cuando el balance parece cuadrar, porque evidentemente nos cuadra, ¿no? Contiene varios errores. ¿Qué debíamos hacer? Debíamos nosotros reorganizar esa información. Al reorganizar esa información tenemos lo siguiente. Lo que no quiero que se olviden, por favor, de hoy en adelante, cuando hablamos de documentos, de algún documento general, perdón, permítanme, no sé por qué. Ya, ahora está. Cuando manejamos este tipo de información, aquí se dice, ¿no es cierto? Usted debe corregir y presentar un nuevo balance general. Estamos hablando de un documento, ¿no es cierto?,
con todas las formalidades pertinentes. Una de esas formalidades es justamente la identificación de la empresa. Ya, entonces tenemos justamente en el extremo superior izquierdo la identificación de la empresa. Muchas empresas también hacen, ¿qué hacen? Hacen membretar algunas hojas con un membrete de la empresa y ya, utilizan esas hojas. Ahí evidentemente ya no sería necesario colocar esto. Pero si utilizamos hojas normales, debemos nomás utilizar una identificación. Luego está el título del documento. Estamos preparando un balance general. Por ser una industria, la fecha de cierre tendría que ser marzo. Entonces ahí está practicado al 31 de marzo del año 2000X. Por eso lo puse, ¿no es cierto? Ahora, salvo que sea un balance inicial. El balance inicial se permite en cualquier fecha, ¿no? Pero el balance general ya no. Hay un corte, una fecha de cierre. La moneda en la que está expresado justamente por utilizar ese principio de contabilidad generalmente aceptado, moneda de cuenta, justamente por eso. Entonces no quiero que se vayan a olvidar de hoy en adelante. Es algo primordial, ¿de acuerdo? Ahora, a ver, permítanme, entre los asistentes. Vamos a ver, estamos a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamara Vanessa Barrera. Licenciado. Bien, Tamara, por favor, dígame, coméntenos, por favor, según sus conocimientos, ¿bajo qué criterio de elaboración están las cuentas y qué forma de presentación se ha utilizado en este balance general? Tamara. Eh, Aquí, licenciado, perdón. Es un balance vertical, se puede decir, porque se muestra Ya, primero el activo, después el pasivo y por último el capital. se está fijando, ¿no? Ahorita en la estructura. Es vertical. Sí. Mm, no, Bien, entonces, ¿qué forma de presentación sería? un horizontal. Sí, pero no lo conocemos con ese nombre, ya manejamos nosotros términos científicos en nuestra área, ¿no? Claro está. Sí, no, no recuerdo, licenciado. Ya, y criterio de presentación de las cuentas, criterio de clasificación de las cuentas, criterio de elaboración, de pronto lo conocemos así. Eh, donde, donde se ve el activo, donde está el activo corriente, el activo no corriente, eso. Eso, ¿qué criterio? ¿Recordamos eso, Tamara? No. No, lice. Ya, perfecto, muchas gracias. Tamara, a ver, nos colabora ahora. Norma Mamani. Licenciado, Buenas noches, Norma.
Colabórenos, por favor, ¿qué criterio de elaboración o clasificación de cuentas está utilizando esta empresa en su balance? Bueno, licenciado, podemos ver en el balance general que estamos utilizando un activo y un pasivo, y en la clasificatoria tendríamos como activo, activo corriente y activo no corriente. Y como sabemos bien que el activo corriente se denomina como caja, cuentas, y los activos no corrientes son eh, los terrenos, edificios, vehículos, cosas materiales, ¿no, licenciado? Y en en los pasivos podemos ver las cuentas que están por pagar y los documentos. También Ya, entra el capital, el patrimonio, eso, licenciado. ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, quizás no estamos recordando. Ahorita les voy a dar ese empujoncito que falta, porque yo sé que esto conocen con seguridad. Tengo la certeza de que ustedes conocen esto. Este balance está preparado, miren, estamos hablando de forma de presentación. Eso es una cosa, y el criterio de elaboración es otra cosa, ¿ya? Estoy hablando primero con la forma de presentación, cómo se presenta la información. Y esto está, ahora sí, a ver si se van a recordar, de esta forma. Este es un mayor en T, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan eso, ¿no? Es el formato de una cuenta. Aquí para nosotros iba, ¿no es cierto? El nombre de la cuenta, por ejemplo, caja A, ¿no es cierto? Caja A, y aquí el debe y aquí el haber, ¿no? Eso era el formato de una cuenta. Pero ahora estamos hablando de un balance, ¿no? Perdón, permítanme, se me ha congelado un ratito el programa. Unos segunditos, por favor, de su paciencia, permítanme. Ahí está, ya. Entonces aquí tenemos. Ahora estamos otra vez, ya. Ahora estamos hablando de esta forma, ¿no? Esta es su cuenta, ¿no es cierto? El formato de una cuenta. Entonces este balance está presentado de la forma tipo cuenta, así es el nombre, tipo cuenta. Si nosotros presentáramos la información tipo reporter, que es la otra forma de presentación, que ahora ya se les viene a la mente, ¿no es cierto? Yo sé, con seguridad ya han dicho, ah, cierto, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma, bajo el criterio reporter, bajo la forma de presentación reporter, presentábamos nosotros primero el activo, a continuación el pasivo y a continuación el patrimonio. Así, en forma de un reporte, ¿no es cierto? Y esta otra que está utilizando la empresa, que ya dijimos es tipo cuenta. El activo en el debe y el pasivo y patrimonio en el haber. ¿De acuerdo? Eso no quiero que se les olvide. De hoy en adelante. Evidentemente existen otras formas de presentación también. Existe la forma, ¿no es cierto? Si nosotros nos ubicamos en un papel de hoja así, existe tipo cuenta, que es así más o menos. El activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces, cada uno de ellos un poquito más centrado hacia la derecha, ¿no? Eso es tipo asiento. ¿Ya? También está tipo cascada, que igual seguimos colocando los otros elementos ahí. También se tiene la forma tipo anglosajón, que es parecido al criterio anglosajón, pero el tipo anglosajón, ¿qué hacen nuestros colegas en Estados Unidos y en Canadá, que es donde se utiliza este criterio? Justamente ellos presentan primero presentan aquí el pasivo y después, ¿no es cierto?, el pasivo, el patrimonio y después por este lado el activo, si ustedes quieren, al revés. ¿Por qué? Porque ellos dicen, primero debemos recordar cuáles son nuestras deudas. Eso tiene que estar primero, lo que debemos. Y después de recordar lo que debemos, recién vamos a decir, ah, esto es lo que tenemos en el activo. ¿Ya? De esa forma presentan en Estados Unidos y en Canadá. En alguna bibliografía lo encontrarán de esa forma. Entonces ahí está. Esto es tipo cuenta, decíamos, la forma de presentación tipo cuenta o tipo reporter. Ahora, el criterio de elaboración, el criterio por el cual están clasificados los rubros,
es justamente tenemos un activo corriente, un activo no corriente, un pasivo corriente, un pasivo no corriente que no hay aquí, y está el patrimonio luego, ¿ya? Este criterio es el denominado anglosajón, ¿ya? Anglosajón. Corriente menor a un año, no corriente mayor a un año. Lo mismo en el pasivo, ¿ya? Entonces ahí tenemos. Ahora, el otro criterio de elaboración es el criterio latino. Y ahí ustedes van a recordar, ¿no es cierto? Yo sé que está ahí en su mente, está ahí en la punta de la lengua. Y ustedes van a recordar como activo disponible, exigible, activo realizable, diferido a corto plazo, activo fijo, diferido a largo plazo, activo de inversiones, otros activos, etcétera. Y en el pasivo, ¿no es cierto? En el pasivo igual tenemos a corto plazo, ¿no es cierto? Diferido a largo plazo, etcétera. Entonces, ese es el criterio latino. Este es el criterio anglosajón. Ahora, muchos autores bolivianos suelen utilizar el tercer método, el tercer criterio, que es justamente una combinación de esos dos, del anglosajón y del latino. Entonces aquí tenemos activo corriente y aquí inmediatamente colocan activo disponible. Y ahí caja y bancos, digamos, ¿no? Y caja chica, etcétera. Luego activo exigible y ahí tenemos cuentas por cobrar, documentos por cobrar. Diferido a corto plazo y ahí tenemos cuentas. Activo no corriente y aquí el activo fijo, ¿no es cierto? Y otros activos por aquí. Entonces, de esa forma, una combinación de los dos nos permite clasificar bajo el criterio mixto. Este simplemente es el criterio anglosajón. ¿Qué debíamos hacer nosotros en el ejercicio? Reorganizar la información. Aquí está activo corriente. Yo he utilizado la cuenta, si ustedes se fijan, miren, aquí simplemente está caja, pero ¿a qué caja nos estamos refiriendo? ¿No? Entonces, he querido yo utilizar la cuenta caja general, porque podría tratarse también de caja chica, ¿no? Entonces, ahora si ustedes han utilizado caja moneda nacional, también se acepta como válido, ¿no? Caja moneda nacional. Luego está cuentas por cobrar y documentos por cobrar. En el no corriente tenemos, ¿no es cierto? En el no corriente terreno, edificio que había clasificado el propietario. Pero nosotros sabemos que en contabilidad no podemos manejar una cuenta singular, sino manejamos una cuenta en plural. Entonces ahí tenemos que colocar terrenos, edificios, porque puede tener varios edificios la empresa o varios terrenos, ¿no es cierto? Entonces por eso utilizamos en plural, terrenos, edificios. Ahora, vehículos, ¿de dónde surge? De esta camioneta. No podemos manejar camioneta, luego hay no sé, pues camionetas doble cabina, una volqueta, un auto, 4 puertas, etcétera. Entonces no podemos utilizar esos términos. Tenemos que utilizar un denominativo homogéneo que permita agrupar, ¿no es cierto?, en una sola. Entonces ahí tenemos vehículos, que justamente también es en plural, ¿no? Y el equipo de oficina, que bueno, se queda como tal, ¿no? Equipo de oficina. Entonces ahí está el lado del activo, que también nos da los 205.119. Y en el lado del pasivo tenemos nosotros las cuentas por pagar, los documentos por pagar y nuestro capital. Y aquí lo tenemos, pasivo corriente y nuestro patrimonio. Ahora en el capital, aquí solo dice capital, pero sabemos que es una empresa unipersonal porque pertenece a un solo dueño, a un propietario. Entonces, me he tomado la libertad de denominarlo capital unipersonal. Pero si ustedes lo han manejado como capital, simplemente de acuerdo. Ahora, si me han utilizado capital social, ahí sí ya está mal, porque este no es el capital de una sociedad, esto es una empresa unipersonal, ojo, ¿no? Mucho cuidado en eso, ¿ya? Entonces, de esa forma resolvíamos nosotros el ejercicio planteado. En la actividad número 2 teníamos nosotros que elaborar primero los asientos contables y los mayores en T, dijimos, ¿no? El día de ayer. Y luego elaborar el balance general y el estado de resultados. Teníamos que realizar, ¿qué?
realmente los registros contables, si ustedes han utilizado comprobantes contables o el formato del asiento contable, no hay mayor inconveniente. Yo he utilizado el libro diario, aunque un poco incompleto porque sabemos que aquí falta el folio mayor, ¿no es cierto? Aquí en esta parte, ¿no? Y además el importe parcial, pero bueno, he tratado de hacerlo más resumido, pero en un formato. Ahora, el hecho de que haya manejado de forma resumida no me exime de las formalidades, pues, de un libro diario, ¿no? En un libro diario, ¿qué colocamos? Folio número 1, habrá folio 2, folio 3, folio 4. Hay que foliar nuestro libro diario. Eso es una formalidad. En el primer punto tenemos un aporte de capital consistente en 10,000 en efectivo y 25,000 en mercaderías, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros caja general que estoy utilizando, inventario de mercaderías, cuenta de activo y capital, ¿no? Lo he manejado. Ahora sí, aquí solo estoy manejando capital. ¿Por qué? Porque no hay otro dato que me diga esto es de un solo dueño o esto es de varios dueños. No hay un dato. Como no hay un dato, he decidido mantenerlo como solo capital, ¿ya? Por inicio de actividades y ahí tiene. Asiento diario número 2 es justamente el depósito en cuenta corriente, ¿no? La suma de 8,000. Estamos llevando al banco y aquí he querido utilizar solo bancos porque puede ser cualquiera de los bancos. Además, podría ser bancos moneda nacional también, ¿no? Si han utilizado esa cuenta, perfecto, no hay ningún inconveniente, contra caja general por los 8,000. Luego estamos, ¿qué haciendo? Estamos comprando mercaderías por un valor de 5,000. De esos 5,000 cancelamos 500 en efectivo y el saldo, que serían 4,500, lo pagamos con cheque. Entonces aquí tenemos inventario de mercaderías, caja general 500 y bancos 4,500. No hay el tema impositivo. Eso dijimos, no vamos a calcular crédito fiscal ni débito fiscal. Entonces ahí tenemos el ejercicio mucho más sencillo. Siguiente registro, nosotros compramos mercaderías a crédito, es decir, no estamos pagando todavía. Entonces estamos comprando, registramos inventario de mercaderías contra proveedores. Yo he utilizado esa cuenta. Si ustedes utilizaron la cuenta cuentas por pagar, no hay inconveniente, está bien resuelto también. Yo he querido utilizar esta proveedores porque en alguna bibliografía lo encuentran así, como proveedores, cuentas por pagar, ¿ya? Luego tenemos una venta, y aquí está. ¿Cómo vamos a registrar la venta? Aquí tenemos el costo de ventas también. Se venden mercaderías por 12,000 y el costo de esas mercaderías que hemos vendido a 12,000, el costo es de 10,000. Es decir, nos ha costado a nosotros 10,000 y lo estamos vendiendo en 12,000 para obtener ganancia, ¿no? Entonces ahí tenemos. ¿Qué recibimos? Caja general 12,000 contra ventas. No tenemos el cálculo de impuestos. No hay IT, no hay débito fiscal. Más sencillo, ¿no? Entonces ahí están los 12,000. Luego vendemos mercaderías por 20,000 y el costo es 17,000. Perdón, en el anterior ejercicio, aquí, el costo es de 10,000. Si nosotros registramos la venta, inmediatamente hay que hacer otro asiento que nos diga costo de ventas contra inventario de mercaderías. El costo de lo que estamos vendiendo contra la disminución del inventario, porque como estamos vendiendo, va a disminuir el inventario. Esta cuenta de activo, activo que disminuye, se acredita, ¿no es cierto? Entonces ahí están los 10,000, ya por el costo de ventas. Ahora, los que han hecho en un solo asiento, los dos, ¿no? Las dos transacciones, en un solo asiento, también está bien resuelto, ojo, ¿no? También está bien, no se preocupe. Ahora sí, vendemos 20,000 mercaderías, 20,000. Y el costo de estas, 17,000. Entonces aquí están las ventas, caja general 20,000 contra ventas y el costo de ventas 17,000 contra inventario de mercaderías. Luego, ¿qué hacemos? Estamos
vendiendo mercaderías a crédito, ¿no? A crédito. Y el costo era 6.500. Vendemos a crédito. Ahora, si no registramos caja, registramos la cuenta clientes. Yo he decidido utilizar clientes, pero si ustedes han registrado cuentas por cobrar, también está bien hecho, ¿ya? Entonces ahí tenemos o clientes o cuentas por cobrar. Entonces ahí tenemos contra ventas por los 9.000. El costo de ventas 6.500, ¿no? Contra inventario. Luego tenemos el depósito en cuenta corriente en efectivo de 20.000. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este caso? Estamos depositando en el banco y estamos retirando de caja 20.000. Pagamos el arriendo de un mes, es decir, el alquiler, ¿no? De un mes, 1.000 bolivianos y cancelamos con cheque. Entonces, aquí utilizamos o la cuenta gastos de arriendo, o la cuenta arriendo, o la cuenta alquileres. Yo he decidido manejar alquileres contra bancos por 1.000 bolivianos. Luego cancelamos deuda al proveedor, 16.000. De estos 16.000, por eso está punto y coma, 3.000 son en efectivo y 13.000 con cheque. Si sumamos 3.000 más 13.000, los 16.000 que tenemos aquí. Ya, entonces ahí tenemos. Cancelamos la deuda. Entonces, si cancelamos la deuda, una deuda que sería cuentas por pagar o proveedores al debe contra caja general y bancos. 3.000 y 13.000. Total, 16.000. Luego tenemos los gastos de telefonía por 500 y cancelamos con cheque. Entonces, en gastos generales, en la cuenta servicios básicos, en gastos por telefonía, etcétera. Entonces, ahí tenemos 500 contra bancos 500. Y el último registro se pagan sueldos a administración, 1.500 con cheque. Este no es el devengamiento de esta cuenta sueldos, ¿no? Se supone que ya hemos devengado y en este momento estamos pagando simplemente los 1.500. Entonces ahí está, sueldos administrativos, he decidido manejar esa cuenta. Si ustedes lo han dejado como solo sueldos, perfecto. Si han dicho sueldos para administración, también perfecto, ¿no? Entonces ahí tenemos 1.500 contra bancos 1.500. Ahora, ¿qué formalidades decíamos? Miren, en el folio 1, cuando hemos hecho todos los asientos, aquí al final, como ya no me entraba nada más, hemos dicho total sumas al folio 2 y sumábamos todos los importes del debe y todos los importes del haber. Aquí antes de iniciar el folio 2, ¿no? Colocábamos total sumas del folio 1 y miren, estamos copiando 152.500, 152.500. Y continuamos con los asientos para que al final digamos total sumas del folio 191.500 en ambos, debe ya haber, ¿no? Luego debíamos elaborar los mayores en T y aquí los tengo, los mayores en T con sus débitos y sus créditos ambos para obtener diferencias. Una vez que hemos hecho eso, debemos elaborar ¿qué primero? El estado de resultados por una gestión. Como es una empresa que compra y vende, es una empresa comercial, entonces podemos utilizar al 31 de diciembre del año que fuera. Tenemos ventas y si nos fijamos en el mayor y decimos dónde está, ventas acumulado 41.000. Entonces aquí está ventas 41.000. Costo de ventas, nos fijamos aquí, acumulado 33.500. Entonces aquí en costo de ventas 33.500. La resta de 41.000 menos 33.500 da 7.500, que esa es la utilidad bruta en ventas. A eso debemos restar los gastos de operación, y los gastos de operación son los alquileres, aquí tenemos los alquileres, los gastos generales y los sueldos administrativos, ahí están los tres, con sus respectivos importes. 7.500 menos 3.000, la utilidad de la gestión, 4.500. Es importante este dato porque lo vamos a necesitar. Ahora, elaboramos el balance, también practicado a una fecha, ¿no? Bajo el criterio anglosajón, ¿no? Y presentado tipo cuenta. Tenemos caja general, bancos, inventario y clientes.
por el lado del pasivo proveedores, esto sacado de estos saldos, ¿no? Del saldos de mayores, ojo. Y en el patrimonio tenemos el capital más esta utilidad de la gestión, más esa. Eso es el patrimonio. Con eso nuestro balance nos cuadra perfectamente 53.500. Y de esa forma nosotros resolvíamos este ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, nada entonces. Continuamos. Ahora sí. Hicimos una pausa y hemos visto el solucionario de nuestras dos prácticas, dos actividades. Para hoy también tenemos actividades, no se preocupen, para presentar hasta el día de mañana, ojo, ¿no? Entonces ahí tenemos. ¿Qué teníamos que hacer? Dijimos como primera unidad vamos a ver lo que es el Estado boliviano, ¿no? Tenemos que entrar en ese contexto antes de empezar de lleno en lo que es, bueno, esto es parte de la Ley 1178 también. En esta unidad vamos a ver lo que es el Estado boliviano y vamos a poder responder preguntas como estas. ¿Qué es el Estado boliviano? ¿Cuáles son los poderes del Estado boliviano? ¿Cuáles son las organizaciones, las organizaciones de defensa de la sociedad? ¿Y cuáles son los regímenes constitucionales autónomos? Esas 4 preguntas. Empezamos entonces nosotros a deliberar, a conocer la definición de qué es Estado. No había sido lo mismo Estado que gobierno, que administración pública, no es lo mismo. Vamos a ver qué es Estado. Es una sociedad, eso es Estado. Entonces, Estado lo conformamos todos los habitantes del territorio nacional. Es una sociedad establecida en un territorio determinado y políticamente organizado, mediante una autoridad o gobierno que emerge del ejercicio del poder político y que regula la convivencia social buscando como finalidad el bienestar de sus miembros. Ahora, no solo como emerge de un poder político, cuidado, este bienestar de estos miembros no se refiere solo a los partidarios del partido político, ¿no es cierto? A los componentes del partido. Tiene que regular el Estado la convivencia social de todos sus habitantes. Eso es lo que tiene que regir el Estado. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Eso nos dice el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces ahí tenemos. Eso es Estado, ¿no? Ahora, ¿qué es gobierno? Que no es lo mismo, ¿no? El gobierno es un conjunto de poderes públicos, el gobierno, a quien se delega el ejercicio supremo de la soberanía que reside en el pueblo. El Estado, ahora ya no es república, el Estado plurinacional de Bolivia adopta un gobierno de forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. ¿Ya? Ahora, ¿qué es administración pública? Es una cosa distinta también. Es el conjunto de órganos administrativos que sirven al Estado para la realización de funciones y actividades destinadas a la provisión de bienes, obras y servicios a la sociedad. Eso es administración pública. Conjunto de órganos administrativos. Tiene por objeto utilizar eficaz y eficientemente los recursos de la sociedad puestos a su disposición. Eliminar el despilfarro, reducir los gastos, conservar y utilizar con criterio técnico el patrimonio del Estado, así como proteger el bienestar y el interés de los servidores públicos.
Eso tiene por función entonces la administración pública. Ahora sí ya sabemos, ¿no es cierto?, qué es Estado, qué es gobierno y qué es administración pública. Órganos del Estado, segundo punto. Son órganos o el Estado se organiza y estructura el poder público a través de los siguientes órganos: órgano legislativo, órgano ejecutivo, órgano judicial y el órgano electoral. Esos son los órganos del Estado boliviano, ¿ya? La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Ahora, cuando hablamos de separación, no estamos hablando del término separatista, ¿no es cierto?, porque eso está penado por ley. Pero estamos hablando de una separación de estos poderes: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y poder electoral. Ahora, si se maneja así con separación de poderes, nuestro actual gobierno es otra cosa, ¿no es cierto? Pero ese es el espíritu de esta norma, ¿ya? Entonces, las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano. Es decir, el legislativo no puede ejecutar, no puede administrar la justicia, no puede administrar los votos, ¿no? No puede. O el ejecutivo hacer del legislativo o del electoral, no pueden. Cada uno es independiente, ¿no? Por eso es independencia, separación, pero sí va a haber una coordinación y cooperación entre estos órganos, ¿no? Pero principalmente independencia y separación. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas, ni son delegables entre sí, ¿no? O sea, no le puedo decir al Ejecutivo, ¿sabes qué? Házmelo estito, por favor. O al Legislativo, esta ley, por favor, al Poder Judicial, hágamelo. No, no puede, ¿ya? Ojo, eso, muy importante. Ahora, ¿qué será el órgano legislativo? Es el órgano del Estado con la facultad exclusiva de aprobar y sancionar leyes. Esa es su función. Poder legislativo, entonces, aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano, ¿no? El órgano reside en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tenemos una Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahí reside. ¿Cómo está constituida esa Asamblea Legislativa Plurinacional? Está constituida por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Ahora, ¿cómo está compuesta la Cámara de Diputados? Por 130 miembros, es decir, hay 130 diputados en este momento, sean del partido que fuere. Están 130 ahí. En cada departamento se elige la mitad de los diputados en circunscripciones uninominales y la otra mitad en circunscripciones plurinominales departamentales, de las listas encabezadas por los candidatos a presidente, a vicepresidente y senadores de la República. ¿Ya? Así está compuesta, 130 diputados. Ahora, ¿cómo está compuesta la Cámara de Senadores? Está compuesta por 36 miembros, es decir, hay 36 senadores en el territorio nacional. En cada departamento se eligen 4, tenemos 9 departamentos, 9 por 4, 36. Ahí está, ¿no? Por cada circunscripción departamental, ¿no? Es la Cámara de Senadores. ¿Quién preside la Asamblea Legislativa Plurinacional? El vicepresidente o la vicepresidente de la República. O la no entiendo, pero bueno, se supone que es vicepresidente, ¿no? Porque está ejerciendo algo, ¿no? Ahí no tendríamos que hacer distinción si es él o la. Bueno, ¿quién preside? El vicepresidente de la República, ¿ya? El órgano ejecutivo es el órgano del Estado encargado de atender los asuntos de la administración pública a través de los ministerios del Estado. Está compuesto por la presidenta o presidente del Estado, la vicepresidenta o vicepresidente del Estado, las ministras y ministros del Estado, ¿no? Entonces, así está conformado el órgano ejecutivo. ¿De qué se encarga? Aquí está bien claro. Órgano ejecutivo, administración pública.
O sea, no tiene nada que ver con los votos, por ejemplo, no tiene nada que ver con la administración de justicia, nada. El Poder Ejecutivo simplemente se encarga en asuntos de administración pública. ¿Cuáles son los principios de esta gestión de administración o gestión pública? Tenemos, aquí están, miren, vivir bien, amaquella, amayuya, amasúa, calidez, ética, legitimidad, legalidad, igualdad, descolonización, transparencia, competencia, eficiencia, eficacia, calidad, honestidad, responsabilidad y resultados. Esos son los principios para los servidores y servidoras públicos del territorio nacional. Ahora, ¿cuáles son los valores de carácter social y personal de los servidores y servidoras que deben promover lo siguiente? Unidad, dignidad, inclusión, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, equilibrio, armonía y equidad, ¿no? Esos principios. ¿Cuáles son los niveles del órgano ejecutivo? Ahí estamos en el órgano ejecutivo. A nivel central, presidencia del Estado, vicepresidencia del Estado, ministerios del Estado. A nivel departamental, representación presidencial en los departamentos. ¿Cuáles son las ministras y los ministros del Estado plurinacional? Tenemos los ministerios, ¿no? Ministra o ministro de Relaciones Exteriores de la Presidencia, de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, de Autonomía, de Gobierno, de Defensa Legal del Estado, Planificación del Desarrollo, Economía y Finanzas Públicas, Hidrocarburos y Energía, Ministerio de Desarrollo y Economía Plural, de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, de Minería y Metalurgia, de Justicia, de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y por último tenemos de Salud y Deportes, de Medio Ambiente y Agua, de Educación, de Desarrollo Rural y Tierras y de Culturas. ¿Cuál es la estructura común del apoyo a los ministerios? Es decir, cada uno de estos ministerios que hemos nombrado, cada uno de estos, ¿no? Tiene una estructura siguiente, es decir, cuenta con una Dirección General de Planificación, una Dirección General de Asuntos Administrativos, una Dirección General de Asuntos Jurídicos, una unidad de auditoría interna y una unidad de transparencia. Entonces, a eso es lo que brinda como estructura de apoyo a los ministerios. Ahora, ¿cuáles son las instancias de apoyo funcional a los ministerios? Justamente un jefe de gabinete y un jefe de la unidad de comunicación social. 3, el órgano judicial, y hemos visto, ¿no es cierto?, los otros 2. 3, el órgano judicial. Es el órgano del Estado encargado de la administración de justicia. Ahí está claro, muy claro, muy claro. Administración de justicia en nuestra sociedad. La función judicial es única y se ejerce principalmente por medio de una jurisdicción ordinaria a cargo del Tribunal Supremo de Justicia, una jurisdicción agroambiental, ¿no es cierto?, bajo responsabilidad tribunal y jueces agroambientales, una jurisdicción indígena originaria campesina que está regida por sus propias autoridades, aplicando sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. Y por último, la justicia constitucional, bajo la responsabilidad del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora, ¿qué es el Tribunal Supremo de Justicia? Es el máximo tribunal de jurisdicción ordinaria. Se organiza internamente en salas especializadas, que es el Tribunal Agroambiental, es el tribunal especializado en jurisdicción agroambiental, se rige por los principios de función social, integridad, inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad. El Consejo de la Magistratura, instancia que responde, o es responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas.
el control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero y de la formulación de políticas de su gestión. ¿Qué será el Tribunal Constitucional Plurinacional? Es la responsable de velar por supremacía de la Constitución, ejercer constitucionalidad y de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Y por último, el órgano electoral, que es el órgano responsable de la preparación, desarrollo, vigilancia y control de los procesos electorales en nuestro país. Está compuesto como este órgano por un Tribunal Supremo de Justicia, por tribunales electorales departamentales, por los juzgados electorales, por los jurados de mesas de sufragio y por los notarios electorales. Organizaciones de control, organizaciones de defensa de la sociedad y organizaciones de defensa del Estado. Miren, ¿cuál es la organización que ejerce función de control? Esta primera. ¿Cuál es? La Contraloría General del Estado. Es la que se encarga de la organización, ¿no es cierto? Y administración de las entidades públicas y aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. ¿Cuáles son las las organizaciones que ejercen la función de defensa de la sociedad? La Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? Es la institución encargada de velar por la vigencia, la promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos que están sujetos a la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. Su función alcanza a la capacidad del sector público y las actividades a las instituciones privadas que prestan servicios públicos en ese lugar. El Ministerio Público, ¿qué será? Es la institución que defiende la legalidad y los intereses generales de la sociedad. ¿Cuál es la organización que ejerce la función de defensa del Estado? La Procuraduría General del Estado. Y por último, las autonomías constitucionales. ¿A qué se referirá? ¿No? La Constitución política ha establecido 4 tipos de autonomía: la departamental, regional, municipal y la indígena, originaria y campesina. Además, la Constitución reconoce un tipo de autonomía más. ¿Cuál? El de las universidades públicas. Esas tienen su propia autonomía, ¿no es cierto? ¿Qué implica autonomía? Para estos implica la elección directa de las autoridades por los ciudadanos, la calificación de sus recursos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas. ¿Cómo está constituido el gobierno autónomo departamental? Por una asamblea departamental con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. ¿Cómo está constituido el gobierno autónomo regional? Con facultad deliberativa, normativa, administrativa y fiscalizadora en el ámbito de sus competencias. ¿Cómo está constituido el gobierno autónomo municipal? ¿No? Con facultad deliberativa, fiscalizadora, legislativa, municipal en el ámbito de sus competencias. Ahora, ¿en qué consisten las autonomías de la universidad pública? En la libre administración de los recursos, el nombramiento de sus autoridades, de su personal docente y administrativo, de la elaboración y aprobación de estatutos, planes de estudios y presupuestos anuales, y la aceptación de legados, donaciones, así como celebración de contratos para realizar con sus fines o sostener y perfeccionar sus institutos y facultades de la universidad pública. Y con eso hemos concluido esta primer parte teórica de la Ley 1178, definiendo lo que es el Estado. Esta actividad que ustedes ven aquí, autoevaluación, que justamente es responder con falso o verdadero, deberán responderlo ustedes y presentarlo el día de mañana en un solo documento. ¿Junto a qué? Junto a una sopa de letras sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados que les vamos a enviar
al grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Edilberto. Licen, ¿nos va a pasar ese documento? Claro que sí, les voy a pasar y evidentemente la última página, la última hoja contiene esa autoevaluación que ustedes van a responder y que van a enviar junto con el solucionario de la sopa de letras en un solo documento al grupo de WhatsApp. Está bien, gracias, Licen. Listo. ¿Alguna otra Licen, consulta? una Sí, pregunta. adelante. ¿Es enviar Licen, al grupo o es enviarle a su personal? Al grupo, por favor, ¿ya? Ah, ya, Licen. Les Entonces, he el trabajo de hoy aceptado le envía a su personal. sí, les he aceptado por esta vez porque no conocían eso tampoco. De hoy en adelante, si les pido para el grupo de WhatsApp, tiene que ser al grupo. Ahora, para evitar esos temas de que alguna vez ha pasado, no siempre, pero alguna vez nos ha pasado, resulta que alguno de los compañeros presenta con anticipación su tarea y alguno que otro por ahí utiliza el solucionario y resulta que me presenta algún trabajo igual, ¿no? Entonces, existen quejas por parte de ustedes, me han copiado, etcétera. Entonces, presentaremos también entonces faltando, no sé, pues 2 minutos, faltando 1 minuto de que se cumpla el plazo para que evidentemente todos en el transcurso de ese par de minutos de que se cumple el horario puedan presentar todos y no tengamos ese inconveniente, ¿no? Pero evidentemente esta es la segunda actividad que vamos a presentar en el grupo. Ya de aquí en adelante, creo que ya todos estamos programando la materia y van a estar habilitados en plataforma. A partir de la siguiente actividad, entonces todos van a presentar en plataforma y ahí no hay cómo, ¿no es cierto? No hay cómo puedan ver y nada, ¿no es cierto? Solo lo sabré yo y ustedes. ¿De acuerdo, Tamara? Sí, licenciado, está bien. Listo. Licen, una ¿Alguna otra consultita. duda? Adelante. ¿Hasta qué hora hay que presentar mañana esto? ¿Hasta mediodía igual? Hasta el inicio de clases vamos a colocarlo como límite, aunque está bastante cortito, pues ya. Pero lo vamos a colocar hasta las 8 perdón, hasta las 7 de la noche, que es cuando iniciamos clases, ¿ya? Ya. Bien, si no hay otra cosa más, entonces tienen a disposición ustedes el video, hemos grabado, y evidentemente el material enseguida les voy a pasar y las 2 actividades que deben resolver, ¿de acuerdo? Nos estaríamos reencontrando entonces el día de mañana, estimados. Está bien, Licen. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana, Licen, se cuida. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, licenciado. Hasta Hasta mañana. mañana, Wilson. Licen. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, Karen.